Hola a todos y a todas, bienvenido o bienvenida al proyecto Educasex Academy, que es un proyecto sin ánimo de lucro para acercar la educación sexual a tu escuela, a tu casa, a ti. Y este proyecto forma parte del programa ERESFEM de prevención y sensibilización para el bienestar y la salud nacional. Me presento, yo soy Fátima Magro, soy experta en salud sexual y la responsable didáctica de este proyecto. Y bueno, este es el comienzo de la primera plática dirigida al grupo de Los Loros, que es el grupo que hemos creado que abarca las edades de 14 a 17 años, es decir, más o menos la etapa de la adolescencia. Y como digo, esta es la primera plática de tres que van dirigidas a este grupo de edad. Y nada, os doy la bienvenida y comenzamos con ellas. Primero una curiosidad sobre los loros. Aquí decimos que tienen un bello y colorido plumaje y que son aves muy inteligentes. Bueno, una curiosidad es que son monógamos de por vida y además la familia de los loros incluye más de 350 especies, esto a modo de dato. Entonces en alguna cosa podemos parecernos a los loros, pero como saben, los seres humanos somos muchísimo más complejos y aunque al igual que los loros y sus distintas especies, pues entre nosotros abundan las diferencias, lo que hace a cada persona única en su especie. Es decir, en este programa, en este proyecto, apostamos por la diversidad, que es al final uno de los objetivos que estamos trabajando con el alumnado. Esta es una diapositiva para trabajar en el aula, a modo de presentación, para romper el hielo, para perder un poco la vergüenza de lo que es recibir una plática de educación sexual, que como saben, pues no es muy usual todavía, no está muy normalizado y aquí lo que pretendemos es normalizar. ¿Qué veremos en estas sesiones? Pues vamos a ver una mezcla, un completo de lo que sería la educación sexual integral. ¿Qué implica la educación sexual integral? Pues no solo ver la parte más sanitaria, más de prevención o de salud, ¿no? Sino que vamos a trabajar todo el tema de la diversidad sexual, de la expresión, de la identidad de género, orientación sexual, el autoconocimiento, las relaciones, la salud sexual, por supuesto que sí, como he dicho antes, y todo este conjunto, como digo, es lo que forma la educación sexual integral, muy necesaria, porque si solamente diéramos una parte no estaríamos trabajándola bien y por tanto, pues nuestro objetivo siempre es alcanzar esa globalidad para comprender muy bien lo que es la sexualidad humana y que tanta falta hace sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es la que estamos trabajando en estas sesiones. Siempre comenzamos con una definición de lo que es la sexualidad. En el aula la solemos describir entre todos y todas, dejamos que el alumnado participe, pero bueno, aquí pasamos directamente a definir qué es la sexualidad. El concepto, como ponemos aquí, abarca mucho más de lo que creemos, porque al contrario de lo que suele pensar, por ejemplo, un adolescente o incluso una persona más mayor, se tiende a pensar que la sexualidad es igual a practicar sexo o a practicar relaciones sexuales, que es el error más común, pero no. La sexualidad engloba muchísimas cosas y nosotros siempre decimos que tiene una triple dimensión. Por un lado está la dimensión biológica, por otro lado la dimensión emocional y por otro lado la conductual. ¿Qué es la dimensión biológica de la sexualidad? Es todo aquello que forma parte de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio físico, es decir, nacemos con un sexo determinado, masculino y femenino, luego ocurren esos cambios corporales en la llegada de la pubertad, todo eso implica la parte más biológica, ¿no? Después, como digo, está la dimensión emocional. Esa dimensión emocional engloba o hace alusión a cómo nos sentimos con respecto a esos cambios biológicos, con respecto también al deseo, a la atracción, a las relaciones que vamos a establecer a lo largo de nuestra vida. Y finalmente, la dimensión conductual quiere decir o se refiere a cómo actuamos en referencia a nuestra sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad en sí, el concepto de sexualidad, tiene un sentido mucho más amplio que la mera genitalidad y ahí es donde lo queríamos resaltar, porque comprendemos la sexualidad como un valor humano. Lo que
implica placer, cariño, ternura, respeto, confianza, intimidad, ¿vale? Por otro lado, como hemos visto, esa parte, esa dimensión biológica no solamente queda en nacer hombre o nacer mujer, sino que ser mujer o ser hombre, como todos sabemos, tiene sus ventajas y desventajas, tiene unas implicaciones sociales con respecto a nuestra sexualidad, porque, bueno, ya sabemos que vivimos en una sociedad todavía sexista, todavía machista, y esto lo que implica es que va a haber un trato diferente para un sexo y para otro. Esta diapositiva concretamente la trabajamos en el aula, también de modo participativo, que sean los alumnos y las alumnas quienes digan qué ventajas tiene ser mujer, qué ventajas tiene ser hombre y qué desventajas tiene, ¿no? Y para ello se generaría un debate para llegar a la conclusión de que si naces con un sexo o naces con otro, tú te vas a acabar comportando conforme a lo que te han enseñado que tienes que hacer con respecto a tu sexo para representar bien lo que es ser mujer y ser hombre en esta sociedad y estar, por lo tanto, dentro de la norma. Y esto es un poco lo que queríamos romper trabajándolo en el aula, ¿no? Trabajar todas esas actitudes sexistas, que provocan discriminaciones tanto de sexo como de por razón de orientación sexual, etcétera, y que es muy importante ir trabajando desde el primer momento con los alumnos y las alumnas. Vamos a pasar a hablar de orientación sexual. Bueno, más que orientación sexual, vamos a hablar de lo que es todo el colectivo LGBTIQ, y por tanto esta diapositiva la vamos a trabajar viendo sigla por sigla, letra por letra, qué significa este acrónimo del colectivo LGBTIQ, porque es muy importante conocer qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es la identidad sexual, qué es la expresión de género, ¿no? Y por tanto trabajar la diversidad sexual, muy, muy importante. Empezamos por la letra L. ¿Qué significa la letra L del colectivo LGBTIQ? Pues la letra L alude al término lesbiana, que es la mujer, una mujer que se siente emocional y físicamente atraída por otra mujer, por otras mujeres. La letra G corresponde al término gay, que al igual que las lesbianas, pues los gays son los hombres que se sienten emocional y físicamente atraídos por otros hombres. Es decir, tanto ser gay como ser lesbiana implica que tu orientación sexual va a ser homosexual. Pasamos a la letra B. La letra B corresponde a la palabra bisexual. Una persona con orientación sexual bisexual significa que le atraen tanto los hombres como las mujeres, que a lo largo de su vida puede sentirse atraído emocional y físicamente por un sexo o por otro. Bien, estas tres letras, la L, la G y la B, corresponden a la orientación sexual de las personas, es decir, hacia quién oriento yo mi deseo, quién me gusta, quién me atrae. Vamos a pasar a la letra T, porque la letra T ya no habla de orientación sexual, habla de identidad de género. Luego lo vamos a volver a repasar, ¿de acuerdo? Esa letra T corresponde a la palabra transgénero. ¿Qué es una persona transgénero? Son todas esas personas que no se identifican con su sexo de nacimiento. Es decir, nacemos mujeres, nacemos hombres, y si tú has nacido hombre y te sientes un hombre, o has nacido una mujer y te sientes una mujer, significa que tu identidad es cisgénero. Pero si tú has nacido hombre y te sientes una mujer, o has nacido una mujer y te sientes un hombre, significa que tu identidad es transgénero, que es a lo que vamos. Es decir, transgénero, como digo, son aquellas personas que no se identifican con su sexo de nacimiento, pero no implica hacerse un cambio de sexo, porque hacerse un cambio de sexo, tanto quirúrgicamente como hormonalmente, como cambiarse el registro, ¿no?, en su identificación oficial, implica el proceso de la transexualidad. No todas las personas transgénero se introducen en el proceso de transexualidad. Las personas transgénero pueden vivir con ese sexo que tienen de nacimiento, solo que su comportamiento, su expresión va a ser conforme al sexo con el que se identifican, ¿no? Y una persona transexual es esa persona que efectivamente decide someterse a ese tratamiento hormonal, a la operación y a ese cambio en sus documentos oficiales para pasar a ser oficialmente perteneciente al sexo con el que se identifica. ¿Bien?
Después tenemos la letra I, que también ya hemos explicado la orientación sexual con las letras LGB, hemos explicado la identidad de género con la letra T y ahora vamos a pasar a hablar de identidad sexual con la letra I. La letra I se refiere al término intersexual. Las personas intersexuales tienen caracteres genitales de los dos sexos. Es decir, esto no es con qué te identificas tú, sino que has nacido con una anomalía genética en tus cromosomas, en tus gónadas o en tus genitales que implican que no esté claro si eres hombre o mujer. Esas son las personas intersexuales. La Organización Mundial de la Salud concreta en que el 1% de la población mundial tiene estados intersexuales, ¿vale? Antes esto se conocía con el término hermafrodita, pero bueno, ya no se conoce como tal, porque es mucho más correcto hablar de intersexualidad. Es decir, aunque no esté claro si es hombre o mujer, puede tener características de los dos sexos. Normalmente se les asigna un sexo de nacimiento, un género, ¿no? Y luego es esa persona la que después pues decide sobre su identidad de género, ¿vale? Y finalmente la letra Q hace alusión al término queer. El término queer en inglés significa raro, excéntrico, y este término se empezó a utilizar por activistas y académicos como arma política para luchar contra la denigración del colectivo LGBTI o de todas aquellas opciones no heteronormativas, es decir, es como un término mucho más activista, mucho más político, ¿vale? Y en algunas ocasiones también puede ser que al lado de este acrónimo LGBTIQ veas el signo plus, el signo de la suma, y este signo, para que ya lo sepas, se suele introducir para incluir al resto de opciones, para reivindicar esas diversidades sexuales y la libre expresión de género. Porque no solo existen, por ejemplo, las orientaciones sexuales de lesbiana, gay, bisexual o heterosexual, sino que hay más orientaciones sexuales y todas esas se introducen ya con el signo de plus, el signo de la suma al lado de este acrónimo. Por tanto, la salud sexual, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, es la ausencia de temores, de vergüenza, de culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban tu sexualidad o impidan disfrutar de las relaciones sexuales. ¿Vale? O sea, tener salud sexual, estar sano sexualmente, es no tener miedo, no tener vergüenza por lo que sientas, por tu orientación, por tu identidad. ¿Bien? Y ya terminando de repasar estos conceptos, en este dibujo vemos que tenemos 4 tipos de términos, ¿no? Está el sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Expresión de género, como vemos en la línea verde, abarca todo nuestro cuerpo, es decir, quiere decir se refiere a nuestra apariencia, a nuestro comportamiento, cómo nos comportamos. ¿Tenemos un comportamiento masculino? ¿Tenemos un comportamiento femenino? ¿O tenemos un comportamiento andrógino? Es decir, nos vestimos, nos peinamos, nos comportamos como una mezcla entre lo masculino y lo femenino. Bueno, pues todas estas opciones son igual de válidas. Ya hemos visto que la identidad de género es lo que tú sientes con respecto a tu propio sexo, al sexo que te asignaron al nacer, con el que naciste, es decir, tú pudiste nacer mujer o nacer un hombre y sentirte con respecto a ese sexo, o puede ser transgénero, es decir, que naciste hombre y te sientes una mujer, o naciste una mujer y te sientes un hombre. Igual, todas las opciones igual de válidas, sin ningún tipo de discriminación. Luego tenemos la orientación sexual, que como vemos, pues señala nuestro corazón, ¿no? Hacia quién sentimos, hacia quién dirigimos nuestro deseo, nuestro amor, nuestro cariño, ¿no? ¿Somos heterosexuales o somos homosexuales o somos bisexuales? Y finalmente el sexo biológico es ese que nos asignaron al nacer y como digo, esto hace referencia sobre todo a la identidad sexual, que tú puedes nacer mujer claramente, tú puedes nacer un hombre claramente, y luego está el estado intersexual, que lo hemos visto en la definición anterior, que es nacer con esos caracteres ambiguos que no se sabe si corresponden a un sexo o a otro. En el siguiente video vamos a hablar ya de anatomía, de la parte más biológica. Y nada, gracias por escucharnos y recuerden que pueden encontrarnos y encontrar más información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, #EducasexAcademy. Hasta el próximo video. Gracias.